Quiero comenzar con una breve historia. Un pastor que viajaba por el sur de los Estados Unidos obtuvo un permiso para predicar en una cárcel local. En esta ocasión lo acompañaba un joven, el hijo de un amigo. Después de compartir la palabra de Dios, el joven le dijo al pastor: espero que su mensaje haya impactado a los presos. Una predicación como la que usted ha hecho debe haberles hecho mucho bien. El pastor, mirando al joven, le preguntó: ¿y a ti te hizo bien? El joven respondió: sí, pero usted estaba predicando a los presos. Entonces el pastor le dijo: yo estaba predicando el evangelio de Cristo y tú lo necesitas tanto como ellos. Hermanos, esta historia nos recuerda algo importante, muy importante. Muchas veces pensamos que el evangelio es para otros, para los que están en problemas, para los que están en la cárcel o para los que tienen una vida desordenada. Pero la verdad es que el evangelio es para todos. Y eso mismo lo afirma Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El tema de la prédica de hoy se titula Sin excusa delante de Dios. Sin excusa delante de Dios. El pastor de la historia le recordó al joven que él también necesitaba el evangelio. Y Pablo nos recuerda lo mismo. Tanto los que parecen ser los peores como los que se consideran mejores, todos compartimos la misma condición. Todos necesitamos ser alcanzados por la gracia de Dios. Por eso, el evangelio no es un mensaje opcional ni exclusivo de un grupo reducido. Es el poder de Dios que trae salvación a todo aquel que cree. Pablo escribió la carta a los romanos desde la ciudad de Corinto, alrededor de los años 56 o 57 después de Cristo. La iglesia de Roma estaba formada por judíos y gentiles, aunque según se deduce por la lectura de la carta, la mayoría de los creyentes de esta iglesia eran de origen gentil. Ahora, es evidente, por lo que vemos, por lo que leemos, que Pablo aún no había visitado Roma cuando escribió esta carta. Sin embargo, la fe de los creyentes romanos ya era reconocida en muchos lugares. Pablo en su carta menciona que había deseado ir a verlos en repetidas ocasiones, pero por distintas circunstancias no lo había podido hacer. Lo más probable es que algunos visitantes de Roma que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés hayan llevado por primera vez las buenas nuevas del evangelio a esta ciudad, es decir, a Roma. Visitantes de Roma que estuvieron en el día de Pentecostés, al regresar ellos fueron quienes compartieron el evangelio a la gente de esta ciudad. Ahora, la palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Es el anuncio de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. En otras palabras, la buena noticia no es simplemente un mensaje, sino una persona, Jesucristo. Su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección constituyen la obra redentora de Dios, que nos otorga salvación y nos abre el camino para llegar a Dios. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, Él le hizo pecado por nosotros,
para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo. Es lo que dice la primera parte de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo. Y cuando dice, le hizo pecado por nosotros, significa que Dios el Padre cargó sobre Jesús, sobre Jesucristo, el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Ahora, esto no quiere decir que Jesús se volviera pecador, sino que se convirtió en el portador de nuestro pecado, en nuestro sustituto. Él asumió nuestra culpa. Él cargó nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? El texto lo dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí encontramos lo que muchos llaman el gran intercambio. Cristo tomó lo que nos pertenecía, es decir, nuestro pecado, nuestra condenación, y nos dio lo que era suyo, su perfecta justicia. Romanos 1:17 lo afirma con estas palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo habla acerca del justo, se refiere a la persona que ha sido justificada por Dios, es decir, declarada justa no por sus obras, no por lo que haya hecho ni por lo que la persona es, sino por la fe en Jesucristo. La clave aquí, la clave en esta frase es por la fe. Esa es la palabra clave aquí en esta expresión, por la fe. La salvación no se obtiene por obras, por rituales o por esfuerzos humanos, sino por confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora, es cierto que quien cree en Jesucristo, quien viene a Él, debe vivir por la fe, debe vivir una vida de fe, una relación continua y real con Dios. Pero el sentido principal de la expresión el justo por la fe vivirá está ligado a la salvación. Dicho de otro modo, para poder entenderlo mejor, el que ha sido justificado por la fe vivirá, es decir, será salvo y tendrá vida eterna. El que ha sido justificado por la fe será salvo y tendrá vida eterna. En el versículo 17, Pablo declara que la justicia de Dios se revela, es decir, se muestra por medio de la fe y para fe. Pero inmediatamente después, en el versículo siguiente, en el 18, la palabra nos muestra que la ira de Dios también se revela. Es decir, se muestra, se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su pecado restringen la verdad, suprimen la verdad. Leamos Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela, ¿ok? Se muestra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, ¿qué dice? No tienen excusa.
es importante entender que la ira de Dios no es un arrebato de furia como suele suceder con los hombres. ¿Ok? La ira de Dios no se trata de un arrebato de furia, sino más bien es su respuesta santa, justa y necesaria frente al pecado. Pablo nos muestra que esta ira se manifiesta principalmente en dos direcciones. Primero, contra la impiedad, es decir, contra la actitud del hombre contra Dios, la cual se refleja en el rechazo hacia Dios, la incredulidad, la idolatría y toda forma de desprecio hacia su Creador. Y la segunda, contra la injusticia. Y esto se ve en las acciones del hombre hacia los demás, expresadas en pecados sociales, morales y en toda forma de corrupción. El ser humano, en su pecado, reprime la verdad. Esto significa que aunque posee un conocimiento básico de Dios, lo oculta, lo distorsiona o lo ignora deliberadamente. Un claro ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios manifestó su ira contra Israel por despreciar su amor y quebrantar su pacto al seguir a dioses falsos. El pueblo de Israel conocía a Dios, conocía la palabra, las escrituras, y aún así, conociendo a Dios y acerca de Dios, ellos despreciaron el amor de Dios y quebrantaron su pacto, yendo tras ídolos. Ahora, el conocimiento de Dios es universal. Eso lo dice el versículo 19. Pablo enseña que todo ser humano posee una noción de Dios, es decir, sabe algo de Dios, por lo menos algo, porque Dios mismo se lo ha revelado, Dios mismo se lo ha manifestado. Ahora, no se trata de un conocimiento pleno ni salvífico, sino de una revelación general y básica, suficiente para que el hombre reconozca la existencia de Dios y no tenga excusa para negarlo. El versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pablo afirma que desde el inicio de la creación, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina son evidentes, evidentes para toda la humanidad. Y lo podemos ver a través de todo lo creado, a través de la creación. En la creación podemos ver el orden, la belleza, la grandeza y la complejidad del universo. Así que al ver lo maravilloso que es el universo, lo que percibimos, los cielos, al ver todo eso, el hombre puede percibir con claridad que existe un creador. Nadie puede ignorar esta verdad, ni justificarse delante de Dios. Ahora, es cierto que muchos en el mundo no han escuchado el Evangelio. Sí, hay mucha gente que aún no ha oído, pero aún así Dios se ha dado a conocer mediante lo que llamamos su revelación general, es decir, a través de la naturaleza. Además, Dios ha puesto en cada persona una conciencia. Todos tenemos conciencia, de modo que incluso quienes no tienen a Cristo en su vida, en lo profundo de su ser, ellos saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Aunque no conozcan a Cristo, ellos pueden
distinguir entre lo bueno y lo malo. No es como que uno dice, es que él no conoce de Cristo, él no sabe. No es así. Dios nos ha dado conciencia a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno, incluso los que no conocen de Cristo, saben lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Pablo dice, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie podrá justificarse diciendo que nunca supo nada de Dios, porque Él mismo se lo ha revelado. Él mismo se ha revelado de manera universal a toda la humanidad. A partir del versículo 21 hasta el versículo 31, Pablo expone de manera detallada cómo la humanidad ha restringido la verdad de Dios. Y también nos muestra las terribles consecuencias de rechazar la verdad. Leamos Romanos capítulo 1 del 21 al 31. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. ¿Qué dice? Amén. Versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Hago un pequeño resumen y de ahí voy a explicar en más detalle. En los versículos del 21 al 24, Pablo enseña que el hombre cambió la gloria de Dios por los ídolos. En lugar de honrar al Creador, prefirieron honrar a las criaturas. Y como consecuencia de esto, como consecuencia de ese rechazo, Dios los entregó a la impureza, permitiendo que se degradaran en sus propios cuerpos. En los versículos del 25 al 26, la primera parte, el texto dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, sustituyeron la verdad divina por falsedades y rindieron culto a lo creado en lugar de adorar al Creador. Y como resultado, nuevamente, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Finalmente, en los versículos del 26, la segunda parte, al 31, el hombre cambió el orden natural por lo antinatural, abandonando el diseño de Dios en la sexualidad
para caer en prácticas contrarias a su voluntad. Y una vez más, el texto dice, Dios los entregó a una mente reprobada, lo cual se manifestó en una lista extensa de pecados, injusticias y perversidades. El énfasis de Pablo es claro aquí. Cuando el hombre persiste en rechazar la verdad de Dios, el juicio divino no siempre se manifiesta como un castigo inmediato o visible. Lo repito, cuando el hombre persiste en rechazar la verdad de Dios, el juicio de Dios, o podríamos decir la ira de Dios, no siempre se manifiesta como un castigo inmediato o visible, sino en que Dios lo deja seguir su propio camino. Es decir, Dios simplemente deja a la persona que continúe viviendo en su pecado. Ese abandono de parte de Dios es en sí mismo una expresión de su ira, pues consiste en permitir que el hombre coseche las dolorosas consecuencias de su propia rebelión. La Escritura enseña que el hombre ha sido creado por un o con un propósito eterno: glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual hemos sido creados, glorificar a Dios. Isaías 43:7 lo declara con claridad. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, todos aquellos que han sido llamados por Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto significa que nuestra razón de existir es honrar y reflejar la gloria de nuestro Creador. Sin embargo, cuando el hombre rechaza a Dios y se resiste a aceptar su verdad, inevitablemente busca algo o a alguien a quien adorar. Repito, cuando el hombre rechaza a Dios y persiste o resiste a aceptar su voluntad, su verdad, esa persona inevitablemente va a buscar algo o alguien a quien adorar. La pregunta es, ¿por qué? Porque en lo más profundo de nuestro ser llevamos un impulso natural de adoración. Fuimos creados para depender de Dios. Pero cuando ese impulso no se dirige hacia el Creador, termina desviándose hacia los ídolos, incapaces de dar vida. El apóstol Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando el hombre se niega a darle la gloria a Dios, se engaña a sí mismo. Puede llegar a pensar que es sabio, pero en realidad se convierte en un necio. Quien trata de vivir apartado de Dios cree que puede hacer lo que quiera, cree que tiene libertad, que es libre y se cree sabio, pero no lo es, sino que dice la palabra que se convierte en un necio. Y esa necedad nubla su entendimiento y lo conduce inevitablemente a la idolatría, levantando dioses falsos y creando religiones según los caprichos de su mente entenebrecida. Este problema no fue exclusivo o no es exclusivo de los gentiles, porque vemos que Israel también cayó en lo mismo. Cuando Moisés subió
al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo presionó a Aarón para que les fabricara un Dios que los guiara en el desierto. Y así es que surgió el becerro de oro, un claro ejemplo de cómo el corazón del hombre apartado de Dios siempre busca reemplazar a Dios con falsos ídolos. Lo más impactante es que Israel, quien había sido testigo directo del poder de Dios, ellos habían visto cómo es que Dios había abierto el mar rojo, de cómo es que los había librado de manos del faraón, de cómo es que derrotó a la nación de Egipto, de cómo es que los sustentó milagrosamente en el desierto. Sin embargo, terminaron atribuyendo su liberación a una imagen de metal, a este becerro de oro. El pueblo de Israel dijo: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Éxodo 32:24. Esto nos enseña que la idolatría es una tentación universal, no solo de los pueblos paganos, sino también del propio pueblo de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre tiende a desviarse, a sustituir al Creador por ídolos que nosotros mismos fabricamos. Y lo mismo ocurre hoy en día. La idolatría no se limita a imágenes de madera o de metal o de piedra, porque muchas veces pensamos eso, que solamente son esa especie de ídolos, pero no es así. La idolatría también se manifiesta en los falsos dioses como el dinero, el sexo, el poder, la fama o cualquier cosa que ocupe el lugar que solo le corresponde al Señor. En el fondo, toda forma de pecado que corrompe y destruye a la humanidad tiene su raíz en la idolatría. Toda forma de pecado que corrompe y destruye a la humanidad tiene su raíz en la idolatría. Al cambiar la gloria del Dios verdadero por algo creado. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, quiero que entiendan, queridos hermanos, Dios los entregó no significa que Él los obligara a pecar. Quiero que me entiendan. Cuando dice que Dios los entregó, no significa que Dios los obligó a pecar, sino que Dios retiró su freno, es decir, su restricción, y que permitió que ellos siguieran el camino que ya habían escogido. Repito, cuando dice que Dios los entregó, no significa que Dios hizo o permitió, o mejor dicho, que los obligó a pecar. No, no significa eso. Simplemente Dios retiró su mano, retiró su freno y dejó que las personas continuaran viviendo en su pecado, en el camino que ellos mismos habían elegido. Y ese abandono en sí mismo es una forma de juicio divino. Es como si Dios dijera: si rechazas mi verdad, entonces sigue adelante con tu mentira y enfrenta las consecuencias. Sin embargo, aún en este acto de dejar al hombre en sus pecados, hay un propósito correctivo. Cuando una persona está cegada y su corazón está entenebrecido, nada parece hacerla o hacerlo reaccionar. Esa persona que tiene el corazón y la mente entenebrecida no escucha consejos ni advertencias. Muchas veces es necesario que esa persona toque fondo para reconocer su condición
y clamar a Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en el hijo pródigo, quien solo después de haber perdido todo, recapacitó y decidió volver a su padre. De igual manera, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios entregaba a Israel, a su pueblo, en manos de sus enemigos. Pero ese juicio nunca era la última palabra. Dios lo hacía porque los amaba. Lo hacía para que ellos reflexionaran, se arrepintieran y regresaran a Él. Cuando Pablo dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, está señalando que el primer ámbito donde se manifiesta este juicio es en la degradación moral y sexual. La palabra inmundicia describe la impureza moral, especialmente en el área sexual. La palabra concupiscencia se refiere a deseos desenfrenados, pasiones dominadas por el pecado. El resultado es que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras palabras, al rechazar a Dios, el hombre pierde el respeto por la dignidad de su propio cuerpo, usándolo de manera degradante. Y aquí Pablo empieza a introducir el tema de la distorsión sexual como una de las consecuencias directas de apartarse de Dios. Leamos nuevamente los versículos 26 y 27. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pablo afirma que las mujeres cambiaron el uso natural de sus cuerpos por el que es contra naturaleza. Es decir, abandonaron el diseño establecido por Dios, la unión natural entre hombre y mujer, para entregarse a prácticas contrarias a ese orden. De la misma manera, los hombres rechazaron el uso natural de la mujer y se dejaron arrastrar por pasiones desordenadas, entregándose a relaciones homosexuales, las cuales la Biblia describe como hechos vergonzosos. Pablo concluye que quienes practican tales cosas reciben en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Esto significa que la consecuencia de su pecado recae sobre sus propias vidas, en sus cuerpos, en sus emociones, en sus relaciones y en la corrupción moral que los consume. Hoy vivimos en una sociedad que no solo normaliza, sino que incluso celebra lo que Dios llama pecado. Sin embargo, la palabra de Dios permanece inmutable. Apartarse de su diseño siempre trae consecuencias inevitables. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La arrogancia del ser humano lo lleva a no reconocer a Dios ni a valorar el conocimiento de Él. En lugar de honrarlo, deciden apartarlo de su vida, es decir, sacarlo
completamente de su vida, sacar a Dios de su vida. El resultado de ese rechazo es trágico. Dios los entrega a una mente depravada. Ya vimos lo que significa los entrega, es decir, simplemente permite que ellos continúen en lo que ellos han decidido. Dios los entrega a una mente depravada, es decir, a un razonamiento corrompido, incapaz de discernir lo que es correcto, ni de someterse a su voluntad. Una mente que está entenebrecida termina aceptando y aprobando lo que es malo. Por eso Pablo afirma que estas personas terminan haciendo las cosas que no convienen, aquellas que contradicen el carácter santo de Dios. Estas cosas impropias abarcan precisamente la lista de pecados que Pablo detalla en los versículos del 29 al 32. En otras palabras, cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, no solamente se aparta de Él, es decir, no solamente se aparta del Creador, sino que se degrada a sí mismo, viviendo en la mentira y practicando toda forma de maldad. Ya para ir terminando, el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje lo que sucede cuando el hombre decide vivir de espaldas a Dios. Se degrada, se hunde cada vez más en el pecado y al final cosecha las consecuencias de su rebelión. Romanos capítulo 1 nos confronta con una verdad solemne. Dios se ha revelado a toda la humanidad y por eso nadie podrá presentarse delante de Él con excusas. Nadie podrá decir, yo no sabía, yo no conocía al Creador. El hombre puede intentar reprimir la verdad, cambiar la gloria de Dios por ídolos o rechazar su evangelio, pero tarde o temprano tendrá que rendir cuentas a su Creador. Solo Dios puede rescatarnos y lo hace por medio del evangelio, como afirma Pablo en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hoy tenemos solamente dos caminos: vivir engañados en la mentira o vivir en la verdad de Cristo. El primer camino, el vivir engañados en la mentira, nos lleva a la condenación. El segundo nos lleva a la vida eterna. No nos olvidemos, queridos hermanos, delante de Dios nadie tendrá excusas. Por eso, abracemos hoy su verdad. Rindamos nuestras vidas a Jesucristo y vivamos cada día para su gloria. Amén.